Buenos días, buenas tardes. Soy Marta Rodríguez Cruz, profesora investigadora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, y voy a hacer una presentación sobre el papel del docente en la reinserción escolar intercultural de la población migrante que llega desde los Estados Unidos a Oaxaca, en México. En 1996, la administración Clinton inició una nueva fase del sistema migratorio Estados Unidos-México que puso especial interés en la migración indocumentada y su deportación. Y esta tendencia restrictiva de la política migratoria estadounidense pues se ha mantenido durante administraciones posteriores como la de Donald Trump, que además destacó por ser una administración con una retórica abiertamente nativista, racista, xenófoba contra la migración en general y particularmente contra la migración mexicana. Durante la administración Trump, la política de deportación pues, hizo proliferar el retorno de miles de connacionales mexicanos que llegaron a sus comunidades de origen, y uno de los estados mexicanos más afectados por esta política migratoria fue el de Oaxaca, a donde los migrantes llegaron acompañados de sus hijos menores, algunos nacidos en México y por lo tanto retornados, y otros nacidos en los Estados Unidos y por lo tanto inmigrados. Según datos de la Unidad de Política Migratoria, durante la administración Trump fueron deportados cerca de 70.000 oaxaqueños, y de acuerdo con el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, solo en los años 2019 y 2020 entraron en Oaxaca más de 2.000 niñas, niños y adolescentes procedentes de los Estados Unidos. Entonces, la llegada de esta elevada cantidad de estudiantes migrantes desde los Estados Unidos a las escuelas mexicanas presenta importantes desafíos para dos partes fundamentales del sistema educativo. Por un lado, pues los propios estudiantes que deben reinsertarse en un nuevo contexto socioescolar para desarrollar una larga experiencia socioeducativa en los Estados Unidos, y por otro lado, los docentes que tienen que atender a estudiantes con características eh, y necesidades distintivas y favorecer pues, su reinserción escolar desde las claves de la atención educativa a la diversidad. La Constitución Política Mexicana, la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, reconocen el derecho a la educación de la población migrante sobre los principios de la inclusión, la igualdad y la interculturalidad. Entonces, desde esta normativa se infiere que los docentes que reciben en sus aulas a estudiantes con experiencia migratoria, en este caso internacional, deben haber sido formados en interculturalidad y en pedagogía intercultural. Partiendo de aquí, el objetivo de este estudio va a ser analizar en qué medida la reinserción escolar de las niñas, niños y adolescentes procedentes de los Estados Unidos se desarrolla en clave intercultural cuando es conducida pues, por los docentes que los reciben en sus aulas. La metodología que se ha seguido en el estudio es cualitativa, etnográfica y descriptiva, y contempló el desarrollo de un trabajo de campo antropológico entre los años 2018, 19 y 20 en 5 escuelas de los niveles primario y secundario ubicadas en distintas comunidades y municipios de las regiones valles centrales y la Mixteca Alta de Oaxaca, que son catalogadas como zonas de alta expulsión migratoria, a las que los migrantes pues, han regresado en el marco de la administración Trump como deportados. Eh, el estudio ha contemplado una muestra de 23 docentes de estas escuelas primarias y secundarias, y las técnicas que se han aplicado sobre el terreno para obtener los datos han sido la observación participante, entrevistación estructurada, conversaciones informales y análisis documental. Los docentes que han formado parte del estudio pues, afirman no haber recibido capacitación en interculturalidad, en pedagogía intercultural, en atención educativa a la población migrante, a pesar de lo que dicta la normativa que he señalado anteriormente. Entonces, partiendo de aquí, voy a presentar los retos que efectivamente presentan los docentes en las escuelas que han formado parte de la investigación para ofrecer una educación intercultural a los estudiantes, y también las actitudes que toman ante la presencia de la diversidad que lleva la migración a la escuela mexicana. Cuando los docentes empiezan a trabajar con estudiantes procedentes de los Estados Unidos, descubren
que los fondos de conocimiento con los que cuentan estos sujetos son diferentes de los estudiantes sin experiencia migratoria. Los fondos de conocimiento son esas multicompetencias lingüísticas, sociales, culturales, que los estudiantes llevan consigo a las aulas y que en el contexto de esta investigación fueron adquiridas durante su experiencia social escolar previa en los Estados Unidos y pues constituyen una parte muy importante de su identidad y de su capital cultural. La mayoría de los docentes que han formado parte del estudio reconocen pues la existencia de nuevos elementos sociales, culturales, epistemológicos llevados a las aulas por los estudiantes migrantes y también la falta de herramientas disponibles para incorporarlos, estos fondos de conocimiento, pues como un recurso en su ejercicio pedagógico. Por ejemplo, Lucila, una docente de una secundaria, afirmaba: sí me gustaría tomar lo que ellos traen, lo que ya han aprendido allá para incorporarlo a las clases, para que ellos sientan que están aquí representados y que los demás aprendan de las cosas de ellos, pero no sé cómo hacerlo. Sin embargo, bueno, y a pesar de que el vacío formativo en interculturalidad pues es un denominador común en todos los docentes del estudio, el trabajo de campo ha permitido registrar distintas actitudes en torno a la consideración de los fondos de conocimiento de estos estudiantes migrantes como un recurso pedagógico dentro y fuera del aula. Dentro de la taxonomía que presenta el profesor Juan Sánchez sobre las actitudes de los docentes ante la diversidad cultural. Él habla, en primer lugar, de docentes detractores, que ven la diversidad como un problema. En segundo lugar, los indiferentes, que pues no se dan cuenta de la existencia de la diversidad en el salón de clases. Y en el tercer lugar, los propositivos, que aprecian la diversidad como una ventaja pedagógica, pues dentro de estas taxonomías y particularmente de las categorías A y B, yo añado otras subcategorías a partir de los resultados obtenidos en el estudio. En el caso de los docentes a los que el profesor Sánchez llama indiferentes, además de encontrar pues docentes que no se dan cuenta de la existencia de la diversidad en el salón de clases, también encontramos a quienes, a pesar de ser conscientes de esa diversidad, siguen manteniendo una actitud indiferente. Y a estos docentes los denomino miopes conscientes ante la diversidad. Por ejemplo, en varias observaciones de aula se comprobó que los docentes efectivamente eran conscientes de que en sus salones había estudiantes procedentes de Estados Unidos y a pesar de que se dieron momentos que propiciaron la incorporación de sus fondos de conocimiento, pues estos fondos de conocimiento fueron obviados. Por ejemplo, este fue el caso de una clase de la asignatura Formación Cívica y Ética en una secundaria que estuvo dirigida al estudio de los valores morales en distintas sociedades y en distintas culturas. Y en la exposición de contenidos que precedió al debate posterior, el docente explicó que efectivamente hay valores no compartidos porque son el resultado de culturas y de sociedades distintas. Y pues hizo referencia a valores propios de algunas culturas musulmanas y por supuesto a los de la sociedad mexicana. Aquí hubiera sido adecuado que el docente pues también hiciera referencia a algunos de los valores propios de la sociedad estadounidense para generar procesos de autoidentificación de los estudiantes llegados de los Estados Unidos que estaban presentes en el aula y que también pues los hubiera invitado a explicar esos valores personalmente para además incorporarlos de una manera activa en ese debate posterior que se desarrolló. Otro ejemplo se registró en una clase de historia de otra secundaria dedicada al estudio de la historia de México. Y en la parte del contenido que se trabajaba durante la fase de observación participante en las aulas, pues la docente explicó de una manera muy somera las relaciones históricas entre México y Estados Unidos. En este caso hubiera sido adecuado profundizar más en este contenido y también invitar a los estudiantes migrantes a preparar una pequeña intervención sobre el tema, centrándose en la parte estadounidense, ¿no? Porque, bueno, pues incorporar estos fondos de conocimiento de los estudiantes migrantes en los procesos educativos no solo sería enriquecedor para ellos mismos, sino también para todo el grupo. Entonces, los maestros deberían crear espacios donde los estudiantes puedan compartir sus conocimientos previos, a pesar de no tener formación en interculturalidad, porque en cualquier caso sí son conscientes de que existe la diversidad en sus aulas.
Por otro lado, dentro de los docentes categorizados por el profesor Sánchez como propositivos, es decir, los que aprecian la diversidad como una ventaja pedagógica, pues se advierte la existencia de docentes que quieren desarrollar esta forma de pedagogía propositiva, pero no pueden hacerlo. Eh, y no pueden hacerlo pues, más allá de ese vacío formativo en interculturalidad, como he dicho antes, porque las autoridades educativas y la misma dinámica de homogeneización y por tanto de exclusión de la diversidad en el sistema escolar se lo impiden. Y a estos docentes los llamo propositivos frustrados. Por ejemplo, en los actos de celebración de fin de curso de una escuela secundaria, pues varios estudiantes migrantes se organizaron para proponer a su maestro la participación de los estudiantes que habían llegado de los Estados Unidos. Y la propuesta consistía en ofrecer, como lo iban a hacer sus pares no migrantes, unas palabras sobre pues, su experiencia durante el año académico, pero en inglés. El docente, pues sí, valoró muy positivamente esta iniciativa, la consideró una excelente oportunidad, de hecho, para que se visibilizara, se valorara la diversidad que había llegado a la escuela por la vía de la migración, también para brindar a todo el estudiantado la oportunidad de una experiencia intercultural, pero esta propuesta fue denegada por las autoridades escolares, como el propio maestro señaló en su entrevista. Dice, se lo comuniqué al director y al vicedirector. Realmente me pareció muy buena idea de estos chicos para que ellos se hagan presentes aquí como los demás, pero las cuestiones institucionales no lo han permitido por el momento. También se observó la frustración de estos docentes propositivos en otra escuela secundaria, donde se estaba preparando un día de convivencia para toda la comunidad educativa, y para esto las autoridades determinaron que pues, organizados por grupos, los alumnos debían llevar a la escuela una comida mexicana que se compartiría con el resto de la comunidad educativa. Uno de los docentes que dirigía un grupo integrado por estudiantes migrantes propuso que pues, estos estudiantes llevaran ese día una comida típica de la gastronomía estadounidense. En este caso se propuso llevar una ensalada de col, pues igualmente como el resto de sus pares no migrantes para compartirla con el resto de la comunidad educativa. Sin embargo, los coordinadores generales de la actividad alegaron como el propio maestro señaló en su discurso, pues solo comida mexicana me dijeron, porque eso no es de nuestras costumbres y pensaron que a los demás esa comida no les gustaría. Entonces los chamacos, los muchachos, no trajeron su ensalada de col. Para concluir, pues pese al reconocimiento del derecho a la educación intercultural de los estudiantes migrantes en la normativa, la Constitución Política Mexicana, la Ley Nacional de Educación, en la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, este derecho no es ejercido por los estudiantes migrantes en las escuelas que han formado parte del estudio. La formación en interculturalidad y pedagogía intercultural constituye entonces un importante vacío en la capacitación de los docentes que reciben en sus salones de clase a estudiantes procedentes de los Estados Unidos. Y esto finalmente se termina traduciendo pues, en el desarrollo de procesos educativos de corte asimilacionista, sustentados sobre lógicas sustractivas, porque acaban poniendo en suspensión esos fondos de conocimiento sociales, culturales, epistémicos de los estudiantes migrantes. Y en gran medida esta dinámica está atravesada por la tendencia nacionalista del sistema educativo mexicano que acaba excluyendo la diversidad de las aulas, ¿no? Por lo tanto, la capacitación en interculturalidad y en pedagogía intercultural debe ser seriamente considerada en la formación inicial y continua de los docentes para garantizar una educación realmente inclusiva, ¿no? Que permita el enriquecimiento mutuo a partir de la diversidad. Bueno, pues yo lo dejaría aquí. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas, a los comentarios.